en la invitación que les envió la doctora Natalia Montoya, gerente de Salud Pública. El día de hoy estamos con ustedes para hacer un breve recuento de los protocolos de bioseguridad establecidos en la normatividad para todo el tema de la reactivación económica, muy especialmente la normatividad en relación con el tema de los caficultores, que ya, digamos, próximamente ustedes en sus municipios estarán dándole apertura a esta actividad económica tan importante para nuestro departamento. El día de hoy vamos a retomar desde las competencias y la importancia del fortalecimiento del autocuidado, porque pues es muy importante los protocolos de bioseguridad y hemos visto que realmente quienes lleven a cabo estas medidas de bioseguridad han tenido la posibilidad de hacer contención de los casos, de la presentación y de la propagación de los mismos. Pero más que cualquier cosa, y lo que venimos recalcando mucho desde la Secretaría Seccional, es el tema del autocuidado. Porque si yo tengo la capacidad de cuidarme, tengo la capacidad de cuidar de los otros. Y así, pues, unidos vamos a lograr esta convivencia, esta nueva vida que nos está llamando a pensar no solo en nosotros mismos y en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de los otros, porque los protocolos pueden estar muy lindos en el papel, pueden estar muy lindos para que nosotros podamos implementar la reapertura, pero realmente si cada una de las personas que hacen parte de ese eslabón, cada una de las personas que tienen incidencia sobre ese protocolo y esas medidas de bioseguridad no son conscientes de la importancia del autocuidado, pues definitivamente no lo vamos a lograr. Entonces, le voy a dar paso a mis compañeras. El día de hoy nos acompañan Jennifer Salazar y Lina Bermúdez. Ellas son las referentes del entorno laboral, quienes vienen desarrollando y acompañando a cada una de las secretarías de la administración departamental e incluso a varios de los municipios en todo el tema de los protocolos de bioseguridad en los diferentes entornos, toda vez que a nuestro cargo se encuentra el acompañamiento a cada uno de los territorios en la dimensión salud y ámbito laboral. Entonces, con ustedes, Jennifer Salazar, quien va a ir retomando pues todas las temáticas de abordaje para el día de hoy. Les recuerdo la importancia de mantener las cámaras y los micrófonos apagados durante la presentación. Cuando tengan alguna duda, pregunta o inquietud, pueden levantar la manito o escribir a través del chat. En el chat les hemos puesto ya en 2 oportunidades el link a través del cual ustedes pueden acceder al formato de asistencia que nos permitirá posteriormente enviarles la grabación de esta capacitación para que ustedes la puedan compartir con sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a este espacio. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecemos mucho que estén conectados el día de hoy y daremos inicio a esta capacitación, como dice la doctora Ana María. El día de hoy, el tema que vamos a tocar con ustedes es respecto a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector caficultor, que es el sector pues al que hemos hecho la invitación el día de hoy. Para hablar de este protocolo es importante hablar de la normatividad. En este caso hablaremos de la resolución 678, que es un complemento de la resolución 666. ¿Qué quiere decir esto? La resolución 666 es la madre de todos los protocolos de bioseguridad y es en sí de la que nos debemos de apoyar. Pero para cada sector salen especificaciones y en este caso al sector caficultor es la 678.
El objeto principal de las resoluciones, lineamientos y normatividad en general que va saliendo es con el fin de poder implementar el protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, sin dejar por fuera las medidas que los responsables de cada planta deben adoptar como necesarias en el proceso de las actividades de la cosecha. Acá, ¿qué queremos decir con eso o qué nos quieren dar a conocer? Es indispensable que nosotros no nos alejemos de los demás riesgos que tenemos en nuestra actividad económica, no nos olvidemos de ellos y sigamos trabajando enfocados a mitigar enfermedades laborales y accidentes laborales. Pero en este caso, la resolución nos habla del cuidado que debemos de tener específicamente con el COVID-19, ¿cierto? También nos habla y también nos dice que el objeto es saber cuáles son las responsabilidades, tanto de los empleadores o dueños de la finca, como de los trabajadores. En el marco de la normatividad, nos hablan sobre la vigilancia de la implementación y el cumplimiento del protocolo. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 539 del 2020 y la Resolución 666 en el artículo número 4, la vigilancia del cumplimiento del presente protocolo estará a cargo de la Secretaría o entidad municipal que corresponde a esta actividad. En este caso, hacemos referencia a qué secretarías van designadas las responsabilidades dadas. Un ejemplo, las cárceles van para la Secretaría de Gobierno, el turismo o la hotelería para la Secretaría de Turismo, y el sector cafetero para la Secretaría de Agricultura. Que queremos hacerles en relación a la vigilancia de la implementación y cumplimiento del protocolo, parte muy específicamente de la necesidad que tenemos de identificar esas competencias que nos están entregando los protocolos. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque desde el Ministerio de Salud y Protección Social, muy específicamente desde la Dirección de Promoción y Prevención, es de donde se han venido generando cada uno de los protocolos de bioseguridad. De esta dependencia sale el protocolo 666, que como les decía ahorita Jenny, es el protocolo principal a través del cual se establecen las medidas generales de bioseguridad para la reactivación económica. Y allí establece algo muy importante, y es que las administraciones municipales son las encargadas de vigilar y acompañar la implementación de estos protocolos. Entonces, en ese sentido, las secretarías de salud no pueden ser juez y parte. Es decir, yo no puedo avalar el protocolo, hacerlo con ese sector y posteriormente ir a revisar si se está dando o no ese cumplimiento. Es por eso que nosotros como Secretaría de Salud Departamental hemos empezado una serie de articulaciones con cada una de las secretarías de la administración en relación con el diseño y la consolidación de algunos protocolos base que las secretarías departamentales les están compartiendo. Es decir, como les decía ahorita Jenny, la Secretaría de Gobierno al tema carcelario, la Secretaría de Productividad y Competitividad a todo el tema de la reactivación comercial, les están compartiendo unos protocolos que previamente nosotros hemos acompañado en la revisión. Allí es donde nos están haciendo un llamado a la intersectorialidad. Entonces, ¿cuál sería ese mismo ejercicio que se hace en cada uno de los municipios? A través de la revisión normativa de la resolución 666 y la revisión normativa de la resolución 678 y teniendo en cuenta ese decreto legislativo 539 del cual les estamos hablando, las secretarías de salud municipales se pueden sentar previamente con las secretarías de agricultura, de productividad o la secretaría destinada para el acompañamiento de todo el sector agrícola, todo el sector caficultor en este caso, para
una revisión general de estos protocolos y ya posteriormente, cuando ya se implementen, cuando ya cada uno de los cultivos empiece a funcionar, ya las secretarías de salud, desde sus competencias de inspección, vigilancia y control, irán a estos escenarios, a estos espacios, a revisar esa implementación. ¿Por qué es importante esto? Porque de no cumplirse las medidas establecidas, que las vamos a enunciar detalladamente durante esta presentación, pues se puede proceder al cierre de la actividad económica, así haya sido aprobado el protocolo de bioseguridad. Porque, ¿qué nos hemos encontrado? Protocolos de bioseguridad escritos muy bonitos y muy completos, pero sin cumplimiento efectivo. ¿Listo? Entonces, quería hacerles esa pequeña precisión. Es que lo que ya. Buenos días para los que van llegando. Acá los vamos viendo que se van conectando. Bueno, seguimos con el tema de las responsabilidades a cargo del dueño de la finca o del empleador. Acá es importante, nos habla la resolución de hacer y operar en nuestras fincas con mano de obra local. ¿Qué nos quieren decir con esto? Contratar familiares, contratar personas del mismo sector, de las mismas veredas, y en la medida del caso, evitar contratar personas que vengan de otros municipios y de municipios que estén con COVID-19 o casos positivos. Otro de los puntos es brindar información sobre las medidas para la prevención del COVID-19. Acá es muy importante que a nuestros trabajadores, sean empleados, familiares o personas de la vereda, les estemos reportando las medidas, les estemos educando en cuanto a la enfermedad COVID-19, cómo se contagia, cuáles son las medidas de prevención. Otro punto es realizar y reforzar las medidas de limpieza, desinfección, lavado de manos, formas de toser y estornudar. Eso es un tema netamente educativo, o sea que nosotros debemos en nuestro horario o jornada de trabajo implementar momentos de capacitación para minimizar la posibilidad del contagio. Otro punto es instalar mecanismos que faciliten el correcto lavado de manos. Podemos destinar canecas con agua, podemos destinar tanques, podemos destinar mangueras, pero tenemos que ser muy cuidadosos para que todos nuestros empleados, mínimo cada hora, cada 2 horas, estén lavándose sus manos, para que no, al toser no lo hagan al aire, sino que lo hagan dentro de un pañuelo, en su brazo. Lo mismo el tema de desinfección. Debemos de instalar mecanismos que faciliten el correcto lavado de manos, realizar mínimo 3 veces al día inspecciones diarias para detectar casos sospechosos. ¿Acá qué hacemos? Debemos de tomar mínimo 3 veces al día la temperatura de los trabajadores, debemos de reportar las condiciones de salud, estar haciendo una encuesta donde ellos nos manifiesten si durante el día han presentado dificultad para respirar, dolor de cabeza, daño de estómago, cualquiera de los síntomas asociados con el COVID-19. Debemos implementar rutinas de toma de temperatura diariamente. Acá es muy importante que evitemos que el termómetro se comparta, ¿cierto? Nos han sugerido termómetros digitales, pero en todos los casos no es posible adquirirlos. En el caso que sea el termómetro común, es necesario aplicar una correcta desinfección en él. También, si se identifican síntomas compatibles con la enfermedad, se debe permanecer en condición de aislamiento individual. Por eso les decíamos ahora, es importante reforzar todo el tema de educación para que las personas que están dentro de nuestras fincas tengan la capacidad de informarnos que tienen alguna dificultad respiratoria o de alguna de las que ya hemos mencionado. Ya Concordia ya le voy a dar la palabra, si quiere me va poniendo la preguntita en el chat para podérsela responder en 2 minutitos.
Si se presentan personas con sintomatología, se deben de comunicar a la línea de atención de la EAPB o EPBS para recibir atención. Acá es muy importante que evitemos asistir a los centros médicos con algún síntoma, porque así podemos propagar más la enfermedad. Entonces, primero reportamos a nuestras líneas de atención y luego ellos, al darnos la información, seguimos el conducto que ellos nos indiquen. Los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 deben permanecer en la finca en condiciones de aislamiento. Se debe informar al sistema de salud y notificar al extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros que atiende en la finca en la que se está presentando el caso. Señores, es importante que dentro de nuestras fincas adecuemos un lugar en el cual cuando una persona nos presente sintomatología la podemos tener aislada. Debemos capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de las medidas individuales y colectivas. Quien no las cumpla es un riesgo para la comunidad y no debe ser parte de nuestro grupo de trabajo. Acá debemos de hacer mucho énfasis, ¿cierto? Observamos personas que no están utilizando los elementos de protección personal. Observamos personas que no están haciendo el correcto manejo de elementos de aseo. Debemos de, en lo posible, evitar que esa persona trabaje para nosotros, porque es un riesgo tanto para las personas como para nuestra cosecha. Bueno, Joaquín Álvarez de Concordia nos está haciendo una pregunta muy interesante o una apreciación muy importante en relación con que es muy difícil hacer la recolección de la cosecha solamente con personal local. Entonces, como les decía ahora Jennifer, esta es una medida de bioseguridad que ha venido siendo, pues, de alguna manera orientada desde el ministerio. Sabemos que hay muchas zonas que necesitan tener personas que lleguen de otras partes, porque sabemos que las fincas digamos, tamaños medianos y grandes se van a ver en la necesidad de contratar un personal externo para esa recolección de la cosecha. Entonces, ¿qué es lo que sugiere la resolución 678? Ellos sugieren cambiar la rutina de contratación, donde es necesario hacer un proceso juicioso de selección conforme, pues, como a esos, digamos, a esas precisiones establecidas en las medidas de bioseguridad. ¿Qué es importante? Las personas que lleguen a las fincas a hacer la recolección, se les debe hacer la encuesta, pues, o sea, fuera de que se debe hacer la encuesta diaria de signos y síntomas durante todo el tiempo de la cosecha. A las personas que vengan y que vayan a iniciar el proceso de la cosecha, se les debe hacer a todas. ¿Por qué? Porque es importante establecer todos los síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, malestar general, dolor de oído, dolor de garganta, que impliquen un manejo adecuado y especial en zonas de aislamiento, ¿cierto? Entonces, allí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Fuera de todo el tiempo estar haciendo esta encuesta, cuando vamos a hacer el proceso de selección de las personas que van a entrar a hacer la recolección de café, se sugiere que si han estado en contacto con personas COVID positivo, si vienen de municipios que tienen casos de COVID positivo, deben hacer no solo el reporte, sino un aislamiento preventivo antes de. Entonces, por eso se sugiere que los procesos de selección se hagan con 2 semanas de anticipación, que permitan que si una persona tiene que hacer un aislamiento preventivo, lo pueda hacer antes del momento de iniciar la cosecha, ¿cierto? Ay, es muy difícil, no lo podemos hacer, o sea, es más importante no solamente, pues, hacer la recolección de esa cosecha de la manera como se debe hacer, sino
también en estos momentos cultivar la vida y la salud de todas las personas, porque un caso positivo sería nefasto incluso para toda la recolección, porque por la proximidad que tienen las personas en el momento de la recolección de los cultivos, muy probablemente va a haber una diseminación muy fácil del virus. Entonces, por eso es absolutamente importante, fuera de que se debe hacer la encuesta antes, o sea, durante el proceso de selección, las personas que presenten síntomas o que vengan de zonas que tienen casos positivos deben hacer el aislamiento preventivo durante los 14 días antes de empezar la recolección o antes de ponerse en contacto con las demás personas que van a hacer la recolección de la cosecha. Y se debe reforzar sí o sí el tema de las rutinas de aseo, desinfección y obviamente el aislamiento cuando así se requiera de las personas que participan de la cosecha. Perfecto, esperamos que haya quedado clara la pregunta que nos habían hecho del municipio. Seguimos con los comportamientos saludables. Una sugerencia, Rosa, y me parece muy válido que al final hagamos las intervenciones. Entonces, si están de acuerdo, entonces al final nosotros vamos tomando en cuenta pues como las preguntas que nos van haciendo y al final esperamos darle respuesta. Entonces, por favor, me dicen si están de acuerdo o si continuamos dando respuesta en la medida en que están haciendo las solicitudes y las preguntas. Perfecto, listo. Entonces lo dejamos para el momento final. Seguimos con los comportamientos saludables en los lotes de recolección. Es importante en los momentos de descanso, bebida o almuerzo, separarnos mínimo 2 metros de los compañeros, no compartir utensilios de fiambre ni cubiertos. Y si se da el caso que se tiene que hacer, se debe hacer un correcto aseo y desinfección de ellos. También en los momentos de cosecha, separar los recolectores por más surcos. Tratemos de que siempre mínimo entre recolector y recolector haya 2 metros de distancia. Al momento del pesaje se debe evitar la aglomeración de los trabajadores. En el espacio donde se hace el peso de la cosecha, de marcar la zona para que ellos tengan una distancia, con lo que hemos reforzado todo el tiempo, 2 metros de distancia y con los elementos de protección personal y bioseguridad. En los momentos libres también se debe conservar la misma distancia, evitar compartir celular, y si se hace, se debe limpiar, debemos de instalar en lo posible alcohol o gel antibacterial. Uso de sustancias de desinfección. Para la desinfección de los espacios debemos de asignar el dueño de la finca o el empleador debe asignar una persona que se encargue de realizar la limpieza y la desinfección tanto a los vehículos que ingresan a las fincas como a los espacios donde se ha compartido, como baños o como zonas en común. Acá debemos de entregarle el dueño de la finca a esta persona los respectivos elementos de protección personal. En este caso, mascarilla, guantes de nitrilo, monogafas, botas y en lo posible camisa manga larga y pantalón. Es muy importante con el tema de las mascarillas o los tapabocas tener en cuenta dos aspectos. Si vamos a utilizar la mascarilla desechable, es una mascarilla que se usa al inicio de la jornada y se desecha al final de la jornada. Es importante que estos desechos, que son de alguna manera de riesgo biológico, se deben recolectar al final en una bolsa roja. Es decir, si yo le voy a disponer
a los recolectores las mascarillas desechables, se las entrego en la mañana y en la tarde, cuando van saliendo, cada uno la va depositando en una caneca con bolsa roja, la cual debe quedar como desecho peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si alguna de las personas está cursando asintomática y pudiera haber dejado algún tipo de residuo del virus en ese tapabocas. Si se diera la situación que van a utilizar tapabocas de tela o de otros materiales, ¿cierto? Es importante que sean telas antifluido y que estos se deben lavar diariamente. No es que voy a utilizar el mismo tapabocas durante toda la semana hasta que se me dañe o hasta que lo tenga sucio. No, diariamente. Esto es casi que de uso tan personal que nosotros en la mañana nos lo ponemos y cuando nos lo retiramos al llegar a casa, pues ya lo debemos lavar. ¿Por qué hacemos estas precisiones? Porque durante el día, en el momento de la recolección, va a haber sudoración, va a haber contacto en algún momento de pronto de las manos con el tapabocas. Entonces, allí sería muy importante que si van a utilizar el de tela, idealmente se lo pudieran cambiar al terminar la jornada de recolección para luego irse hacia sus hogares. Los temas a tratar son las medidas de protección básica contra el nuevo coronavirus. Estas medidas han demostrado mayor eficiencia para la mitigación del virus. Junto con la Organización Mundial de la Salud hemos recolectado esta información para podérselas brindar. Entre ellas está el lavado de manos frecuente, la adaptación de medidas de higiene respiratorias, el distanciamiento social que hemos hablado en toda la capacitación, que debe ser de 2 metros, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, debemos de solicitar la atención médica a tiempo, pero recordemos que hay una cadena para hacerlo y no es asistiendo a los centros de salud, sino primero haciendo la asistencia telefónica. Debemos de mantenernos informados y seguir todas las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Acá nos podemos apoyar mucho en los equipos ERI, que siempre están atentos de cada una de nuestras necesidades. Ahora la doctora Ana María les habló sobre los 7 pilares del autocuidado. En esos son en los que nos debemos de enfocar, tanto para los temas de educación, de control y de uso racional, para mitigar el posible virus. Se tiene un lema, que es que cuando nos cuidamos, cuidamos a los demás, y es la forma de cuidarnos todos, ¿cierto? Entonces, el primer pilar es la alfabetización sobre la salud. Acá debemos buscar unos términos para que nuestros empleados nos entiendan qué es lo que les queremos dar a conocer, ¿cierto? Debemos de saber muy exactos en la información que les damos, enseñarles cómo debe ser el lavado de manos, cómo son las disposiciones de los elementos de protección personal, cómo es el uso del tapabocas y los elementos de protección personal, cómo evitan poder transmitir esta enfermedad a otras personas. Autoconciencia de la condición física y mental. Acá debemos de reforzarle a ellos la importancia de que nos den a conocer cómo están de salud, o si tienen alguna enfermedad de base, si de pronto han sufrido en los últimos días de alguno de los síntomas que hemos especificado. En el pilar número 3 tenemos actividad física. Está bien que nosotros vamos a laborar, pero es importante que salquemos al menos 5, 10, 15 minutos al día y hagamos unas pausas activas para poder mover nuestras articulaciones y poder fijarnos en esos momentos si alguien presenta algún síntoma o alguna discapacidad para respirar.
el pilar número 4 es una alimentación saludable. Es primordial que nuestros trabajadores consuman sus alimentos en los momentos que deben de ser, tener una alimentación balanceada y, por supuesto, que tengan un buen descanso. Ya, listo. Vamos entonces en el pilar número 4 de los 7 pilares del autocuidado que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, consideramos importante aquí hacer referencia a la resolución 749, que ahorita nos estamos concentrando en relación con los servicios de alimentación. Cuando nosotros estamos hablando de los pilares del autocuidado, estamos hablando precisamente como de esas precisiones que debe tener cada una de las personas consigo misma. ¿Por qué? Porque hoy estamos abocados al tema del COVID, pero si yo no soy responsable con el cuidado de mi salud, pues difícilmente voy a ser capaz, pues, como del cuidado de los otros. Entonces, acá estamos hablando más del tema de conocimiento de signos y síntomas, autoconciencia de esa condición física que yo tengo, todas las comorbilidades, si sufro de hipertensión, diabetes, si estoy embarazada, si tengo obesidad o algún tipo de comorbilidades que puedan afectar el tema, pues, como de la transmisión y asimismo de tener unos efectos secundarios de la enfermedad. Se recomienda el tema, obviamente, de la actividad física y la alimentación saludable. En este caso hay dos cosas importantes. Uno, el tema de la hidratación durante todo el tiempo en que están realizando, pues, como su trabajo en la cosecha. Si ellos se van a hidratar, debe ser con un recipiente propio y no estar compartiendo recipientes con los demás. Eso mismo debe suceder también cuando se presenta el momento de la alimentación y los descansos. No se deben compartir utensilios entre las personas por un tema de prevención. Cuando se van a establecer esos lugares o servicios de alimentación, es muy importante hacer uso de las recomendaciones establecidas en la resolución 749, que es la resolución que nos da las medidas de bioseguridad generales para los servicios de alimentación o restaurantes. Si nosotros tenemos muy claras esas 4 medidas básicas, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y el aseo o desinfección de las superficies, con eso estamos muy bien, porque las aplicamos específicamente al lugar donde nosotros estamos. En este caso, ¿qué es? Obvio, el uso del tapabocas hasta el momento de ingresar y sentarme a comer. En el momento en que voy a comer, me puedo retirar el tapabocas, lo pongo en un lugar visible, pero que quede, digamos, cerca de mí y no en contacto con otras personas. El uso del tapabocas inmediatamente después de terminar de comer, el lavado de manos antes de ingresar al servicio del restaurante, el aseo o desinfección con alcohol glicerinado o alguna solución que me pueda desinfectar antes de iniciar el momento de la alimentación, después de terminar la alimentación, y cuando salgo del restaurante, lavarme las manos antes de empezar el momento de la cosecha, de la recolección. Asimismo, el distanciamiento social. Entre cada persona dentro del servicio de alimentación debe haber mínimo 1,5 metros de distancia. ¿Eso qué implica? Turnos diferentes de alimentación para todas las personas. Y si es necesario, disponer
uno o dos espacios adicionales al que ya tenemos para esto, porque allí es el momento donde tenemos varias personas y estaríamos hablando de un conglomerado, estaríamos hablando de personas confinadas en un mismo lugar donde podrían aumentar los riesgos de transmisión o transmisibilidad, ¿cierto? De allí la importancia que cuando se acabe el momento de la alimentación se proceda a un aseo, limpieza y desinfección con soluciones que ya están establecidas para ello. Específicamente, soluciones comerciales y fácilmente, digamos, para adquirir en el mercado, como lo son el alcohol en una concentración superior al 70% y el hipoclorito en concentraciones altas que nos permita que pueda haber una desinfección mayor, que no solamente me va a ayudar a eliminar virus, sino cualquier tipo de bacterias que pudieran generar enfermedades transmitidas por alimentos. Si bien nosotros estamos hablando en este momento del autocuidado, es responsabilidad también de las personas digamos, que administran los cultivos, de proveer estos espacios con las condiciones específicas para ello. Pero más importante todavía, recordarle a las personas que están allí trabajando que cada uno de ellos en esos momentos y en esos espacios debe ser consciente de la importancia del autocuidado, de la importancia de estar distanciado de las otras personas, porque será un momento donde la mayoría vamos a estar sin tapabocas, que es nuestra primera barrera para que el virus que esté en uno no se transmita hacia el otro. Listo. Allí pues es muy importante retomar los siguientes pilares que continúan, que son el tema de mitigación de riesgos. Claramente lo hemos estado hablando durante toda la presentación, cómo se hace y a través de estas 4 medidas básicas. Allí es supremamente importante retomar el tema del transporte, el transporte hacia el cultivo, de regreso hacia la casa o hacia el lugar donde van a dormir o a descansar las personas. La ropa que yo voy a utilizar, que ya les había hablado ahorita Jenny, cuáles son las condiciones que se deberían tener, el aseo y la asepsia con esa ropa, es una ropa que diariamente se tiene que lavar con agua y jabón, porque digamos, lo hemos visto muchísimo a lo largo de este tiempo, y es que el virus, ante cualquier tipo de jabón, su capa externa se puede diluir fácilmente. Entonces, con un lavado con agua y jabón de esa ropa ya va a estar desinfectada. La importancia de la desinfección del calzado al salir del cultivo, al ingresar al cultivo e idealmente al ingresar a sus viviendas o a los lugares de residencia temporal donde ellos vayan a estar durante el tiempo de la recolección. Reforzar todo el tiempo el tema de la higiene corporal, la manera que ellos tienen para hacer todas sus posiciones durante la recolección. ¿Por qué? Porque esas exposiciones, esos momentos que ellos tienen van a ayudar a que cualquier tipo de enfermedad o de dolencia pues se pueda mitigar o se pueda disminuir, porque hoy ya tenemos un riesgo latente de exposición a este virus. Entonces, lo ideal es que el resto de situaciones que pudieran presentarse o accidentes laborales podamos mitigarlos al máximo, evitarlos al máximo. Y una buena higiene corporal, de aseo en general, ¿cierto? Recordarles el tema de la higiene bucal,
no solo el tema de la higiene de manos, sino la higiene corporal en general. Todo esto va a contribuir con la salud integral de las personas que están realizando la actividad, ¿cierto? Cuando hablamos incluso del uso racional y responsable, allí hacemos uso, obviamente, de todas estas medidas o elementos de protección personal, pero también estamos hablando del tema del uso racional y responsable de los medicamentos, ¿cierto? No es que yo voy a decir que tengo dolor de cabeza para ver si me hacen la prueba, si tengo, si no tengo. Eso es un uso racional y responsable. El uso racional y responsable del agua. O sea, necesitamos lavarnos las manos cotidianamente. Entonces, es importante que abro la llave, me lavo las manos, durante el tiempo en que estoy enjabonándome debe estar cerrada. Uso racional y responsable de los desinfectantes. Hay una porción mínima que nos permite el aseo y desinfección sin ninguna dificultad. ¿Y ustedes por qué hacen énfasis en eso si estamos hablando solo del tema de las medidas y los protocolos de bioseguridad? Porque es que estamos haciendo uso de personas más responsables. No es mentira cuando nos dicen que esto nos llegó para ser mejores. Y si vamos a ser mejores, vamos a ser mejores primero con nosotros mismos para ser mejores con el cuidado de los otros y con el cuidado del ambiente. Perfecto. Esperamos que estos 7 pilares del autocuidado nos hayan quedado con mayor claridad para poder seguir entonces con la siguiente diapositiva. Perdón. Bueno, como les decíamos al inicio de la presentación, recuerden que siempre nos vamos a enfocar en la resolución 666, que es la madre de los protocolos, por decirlo de alguna manera, y la resolución 678, que es la del sector caficultor. En el artículo número 1 de la resolución 666 nos habla de ese compromiso y de esa obligatoriedad que tenemos para adoptar los protocolos. Nos habla en el artículo 4 nuevamente, como les decíamos al inicio, el cumplimiento que se le va a dar y quiénes son los responsables de él, de las responsabilidades y obligaciones de la Secretaría de Salud, que es vigilancia sanitaria y acompañamiento. Y recordemos que siempre se debe promover desde todos los entes la adopción de los protocolos. Esto con el fin de minimizar los factores que inciden a la transmisión, aplicando siempre la responsabilidad tanto de los empleadores como de los trabajadores. Si entre ellos no hay una comunicación verídica, si entre ellos no hay compromiso, no estamos en nada. Y también tenemos una responsabilidad de las administradoras de riesgos laborales. Habrá algunos cafetales que tienen contratación y con ellos, con las administradoras, se puede hacer un fuerte apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de los protocolos. El protocolo de bioseguridad, como decía la doctora Ana María, en el papel, por el papel se cumple, pero de la única manera que garantizamos el bienestar de nuestros empleados y empleadores es promoviendo el autocuidado y hábitos saludables. Debemos de implementar acciones que nos lleven al cuidado para disminuir la exposición del riesgo. Recuerden reportarlas a las ARLs, EPS, apoyarnos en los equipos de respuesta inmediata de los municipios para cualquier caso sospechoso o para cualquier caso confirmado. Debemos de capacitar a nuestros trabajadores, nos debemos de capacitar nosotros como entes territoriales para poder transmitir una comunicación clara y efectiva y poder minimizar todos los riesgos que se están dando. Finalmente, nos queremos despedir, no sin obviamente mirar qué preguntas tienen con esta frase que dice: cuando me cuido, te cuido y unidos para cuidarnos.
Si yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mis trabajadores, cuido a mis vecinos y cuido mi cultivo. Entonces es muy importante que apliquemos las medidas. Acá en el chat les vamos a poner la resolución 666. Lo dijimos y la nombramos al principio como la madre de los protocolos. Y les vamos a poner la resolución 678, que es la enfocada al sector caficultor. También es importante que recuerden llenar el listado de asistencia, que también se los vamos a compartir nuevamente. Y así vamos a proceder entonces a responder preguntas y dudas que hayan surgido. Si tienen, aparte de las dudas que se presenten hoy, más dudas en el resto de los días que vienen, no duden en hacérnoslo saber para que unidos podamos contribuir a la mejora de nuestros sectores y de nuestros trabajadores. Bueno, entonces de las preguntas que tenían en el chat, pues ya les dimos respuesta en relación al tema de servicios de alimentación. También nos hacían como una observación en relación a la Federación Nacional de Cafeteros, que ya viene trabajando con ellos un tema de protocolos. Y pues yo les estaba respondiendo ahí en el chat que precisamente el Ministerio de Salud viene trabajando posterior a las 666 los protocolos específicos, bien sea a través de resolución, de decretos o de lineamientos o circulares, con cada uno de los sectores específicos y se reúnen con las federaciones y con los representantes de cada sector para la elaboración de los mismos. Entonces, digamos, esas reuniones periódicas que ellos vienen haciendo, pues no deben estar diferentes, pues, o no deben ser diferentes a lo establecido en la 666 y en la 678. Por acá Diana Ruiz nos hace una pregunta que dice respecto a los procesos de sensibilización y preparación de todos los protocolos con los dueños de las fincas cafeteras, ¿es posible que estas actividades se realicen con cargo al plan de intervenciones colectivas? Sensibilización y preparación de todos los protocolos. A ver, Diana, pues es importante un tema acá y es que nosotros como ente de salud podemos acompañar en, digamos, sensibilizaciones, podemos acompañar a cada uno de los sectores, indicándoles cómo de manera colectiva debemos cuidarnos, ¿cierto? Eso hace parte de los talleres de sensibilización en relación con el entorno laboral, con el entorno y la dimensión salud y ámbito laboral. Estas son actividades que nosotros podemos enmarcar en las actividades de IEC, o sea, información, educación y comunicación en salud. Allí podrían estar enmarcadas en el PIC. De lo contrario, si ya son específicas para el desarrollo de los protocolos y demás, como normativamente nosotros no estamos autorizados para ayudarles en la elaboración del protocolo, pues obviamente no estarían marcados dentro de nuestra. Es muy importante que nosotros les vamos a enviar esta presentación, les vamos a enviar incluso la normatividad, tanto la resolución 666 como un instructivo para el diligenciamiento de protocolos que hemos venido desarrollando. Y les vamos a enviar la grabación. Por eso es muy importante que nos ayuden con el diligenciamiento del listado de asistencia, porque allí es donde nosotros vamos a quedar con sus correos electrónicos para enviárselos directamente. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta o inquietud.
Concordia nos había levantado la manito, ¿cierto? Adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es Eliana María Urán, soy la secretaria de Salud. Primero que todo, agradecerles la respuesta a la solicitud a la doctora Natalia Montoya desde la Secretaría de Salud Pública por corresponder a este llamado desde el municipio, porque esta inquietud y esta necesidad no es solo del municipio de Concordia, sino del municipio del Soroeste. Agradecerles a ustedes, todas las profesionales que nos compartieron y nos recordaron los protocolos, pero a mí me sigue quedando un sinsabor, algo que no sé cómo solucionar. Es que nosotros vamos a recibir 8.000 personas para que no se caiga la economía de un municipio. Nosotros recibimos 8.000, Betulia recibió 8.000, Bolívar va a recibir 15.000 y en común todo el suroeste va a recibir aproximadamente 60.000 personas que no son del municipio. Si bien desde el municipio de Concordia se implementó una línea de bolsa de empleo, porque pues como la apertura económica está reducida, con todo lo de la pandemia, entonces habrá muchos sectores de la economía que podrán, digamos, laborar en esta parte de la recolección del café. Somos conscientes de que no tenemos el recurso humano para hacerlo. Yo que pienso que esto se va a convertir en una emergencia sanitaria. Los protocolos son muy claros, lo que ustedes dicen es muy claro. Si hay autocuidado, lograremos procesos interesantes. No sé si ustedes como secretaría tienen conocimiento de que los alcaldes se reunieron el pasado miércoles con el señor gobernador y la conclusión era que a un plan cosecha que existe se le va a fortalecer con un capítulo COVID. Entonces, a mí me sigue generando, digamos, preocupación, dos asuntos muy importantes, y es el ingreso de todas esas personas los espacios de extensión o de aislamiento que vamos a utilizar en caso de que haya un positivo, porque pues a eso es lo que nos han estado preparando, que sí o sí vamos a tener casos, por más cuidado que tengamos, vamos a tener casos. Entonces, de todas maneras, agradecerles pues que estemos todos los que han participado, todos los que atendieron a la convocatoria, ustedes que nos quieren ayudar, pero creo que tenemos que seguir trabajando. O sea, los municipios no tenemos un recurso humano para atender todas estas poblaciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el municipio de Concordia tenemos 6.789 hectáreas de café. Entonces, ahí dejo la inquietud. Yo sé que el gerente quiere complementar, porque nosotros hemos venido haciendo un trabajo mancomunado, juicioso, pero seguimos como con ese, vuelvo e insisto, con ese sinsabor, y ya estamos a 9 semanas de la cosecha cafetera, de recolección. Muchas gracias. Quisiera participar desde aquí, desde el hospital. Una de las preocupaciones de nosotros con esta población de recolectores es que por la cantidad de personas que ingresan a recoger café, probablemente en las fincas no van a poder brindar condiciones de aislamiento de los pacientes contagiados y de los contactos estrechos de esos pacientes. Desde hace aproximadamente un mes nosotros venimos vislumbrando, revisando unos espacios que pudiéramos acondicionar para realizar este aislamiento de los pacientes. Pues ya tenemos definidos 3 lugares, pero realmente nosotros necesitamos la asesoría de unas personas que tengan el conocimiento para adecuar estos lugares. He buscado a través de la seccional de salud el acompañamiento, he solicitado visitas y ha sido imposible. Como dice la secretaria de salud del municipio, estamos a 9 semanas de la cosecha y nosotros nos sentimos pues como muy abandonados en ese sentido,
por parte de la Secretaría de Salud Departamental, que considero que son los que tienen el conocimiento como para la adecuación de estos espacios. Entonces, quisiera a través de ustedes que nos den el apoyo, nos contacten pues con las personas responsables de eso y nos asesoren, porque es que esto se nos va a convertir a nosotros en un gran problema y necesitamos la asesoría pues de ustedes. Nosotros aquí desde el hospital hemos estado trabajando con la Secretaría, con el grupo de cafeteros. En estos momentos, por la cantidad de fincas que tenemos, hemos formulado un plan de capacitaciones para empezar a capacitar a los mayordomos. La idea es con el equipo ERI conformar como unos vigías de salud en cada finca. A ellos es a los que debemos capacitar sobre todos estos protocolos de bioseguridad y que ellos se conviertan para nosotros en el apoyo en cada una de las fincas, porque, digamos, yo no sé si algún municipio tenga tanto personal. Nosotros atendiendo en cada finca lo que se presente. Entonces, formulamos un plan de capacitación que vamos a empezar la semana entrante, viernes y sábados, a capacitar esos líderes en salud en cada finca, a ver si de pronto así mitigamos un poquito los efectos nocivos de esta enfermedad en el municipio, porque nosotros como instituciones de salud nos vemos muy limitados y creemos que no vamos a ser posibles con una población tan grande como la que nos está llegando de todas partes del país. Bueno, primero darle las gracias a la doctora Liana y al doctor Joaquín en relación con estas intervenciones que han tenido tan claras. Pues entendemos completamente la preocupación y la situación pues como por la cual ustedes están atravesando en estos momentos, que se sienten de alguna manera pues como con ese compromiso, con el fin de que esto no vaya a superar esa capacidad instalada en relación con la atención de los pacientes que pudieran presentarse, digamos, positivos durante todo este tiempo. Entonces, digamos que hay varios asuntos a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, primero, cuando el doctor habla en relación con las dificultades para el aislamiento de los pacientes y que es necesario la adecuación, pues, como de algunos lugares dentro del municipio, pues esto ha venido siendo, pues, como establecido con todo el tema de proyectos de infraestructura, todo el tema de las concesiones viales, todo el tema, pues, como de los grandes proyectos de infraestructura en los diferentes municipios que también tienen poblaciones migrantes que vienen de otros departamentos para trabajar allí o de otros municipios. Entonces, esto se ha procedido con la adecuación de algunos hoteles, casa hotel, hostales o finca hoteles, con las cuales, pues, digamos, se pueda generar un aislamiento preventivo, bien sea que se requiera como aislamiento preventivo o aislamiento de pacientes que tengan, pues, que sean como casos positivos, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros hemos venido también trabajando de la mano con la Secretaría de Productividad y Competitividad, que tiene la Dirección de Turismo, que, digamos, ha venido también acompañando, que no solo en este caso los hoteles y el sector turístico puede, digamos, hacer una reapertura en algún momento, sino que también puede apoyar todas estas disposiciones que incluso se permitieron hace varios meses cuando se dio la reapertura de los proyectos de construcción y de infraestructura para que pudieran apoyarlos. Entonces, pues ustedes saben que la Secretaría Seccional ha venido apoyándolos a ustedes con un enfermero en la región. En este caso, la enfermera Dora Luz es la enfermera que ha venido acompañando en el último mes, y la enfermera Alejandra Vanegas venía acompañándolos también a ustedes. A través de ellos podemos seguir canalizando aquellas dudas o inquietudes que se presenten, porque nosotros podremos disponer unos espacios de acompañamiento con el epidemiólogo que está asignado también como equipos de respuesta inmediata.
Asimismo, se les ha brindado la posibilidad de la concurrencia de PIC, donde ustedes tienen la posibilidad de contar hoy con enfermeros para el equipo de respuesta inmediata, con psicólogos para el acompañamiento de salud mental, y muchos de los municipios que sé que de esa zona lo han logrado hacer, han contratado el perfil de salud ocupacional, que les ha servido muchísimo para todo el acompañamiento en la implementación de los protocolos. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos que muchos de los municipios podrían tener estas situaciones, en este caso para todo el tema de la cosecha, en otros municipios para todo el tema del empleo informal, en otros municipios para todo el tema de proyectos de infraestructura. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante también recordarles que con ese acompañamiento nosotros hemos estado haciendo presencia con ustedes y hemos estado siempre dispuestos. Y pues traigo a colación lo que decía inicialmente la doctora Eliana. Este puede ser el primero de varios espacios que tengamos donde nosotros pues también nos llevemos aquellas inquietudes que hoy se nos presenten para ver cómo podemos hacer, así sea unas mesas virtuales de trabajo, donde podamos puntualizar algunas situaciones que se presenten, donde veo una disponibilidad y una disposición total de la doctora Eliana para trabajar, y creería que nuestro equipo de trabajo se puede poner en contacto con ustedes para que, ya que tienen tanto conocimiento de su zona y de las necesidades específicas, cómo poder solventarlas, porque ahora mencionaban una cosa muy importante, y es el tema de formación de vigías dentro de los cultivos, lo cual habla de algo muy importante que nos trae no solo la norma, sino que nos trae también el tema del autocuidado, y es el tema de la corresponsabilidad. Y allí, al hacer uso de la corresponsabilidad y capacitar personas dentro de esos cultivos, pues estaríamos también hablando de uno de los pilares de la atención primaria en salud, que es el fortalecimiento de la participación social y comunitaria. Entonces, creo que allí podremos hacer también un engranaje bien importante. Entonces, también toda nuestra disposición para trabajarlo con ustedes. Me generaría como esta tarea para comunicarme con la doctora Eliana, para que hagamos entonces una mesa de trabajo y miremos cómo podemos apoyarlos, porque, digamos, sacando un pequeño piloto del conocimiento que ustedes tienen de toda la subregión, nosotros podríamos entonces apoyar y acompañar los otros municipios, porque están hablando, obviamente, de más de 60.000 personas que podrían llegar a toda nuestra subregión del suroeste, y es muy importante poder acompañarlos de una manera efectiva. Doctora, le preciso algo. Vea, nosotros, según se ha mirado en el país, más o menos una incidencia del 6% de pacientes van a estar afectados. En el municipio nosotros contamos con un hotel, sí, pero el hotel tiene una capacidad de 20 habitaciones, o sea, solamente podríamos hospitalizar allí 20 pacientes adicionales. El hospital en estos momentos tenemos capacidad para aproximadamente 15 pacientes, 35 pacientes en total serían los que pudiéramos hospitalizar como en esas condiciones. Pero por la incidencia y los 8.000 caficultores, recolectores, perdón, que van a llegar al municipio, nosotros estamos hablando casi de 600 personas que van a estar afectadas. Entonces no podemos pensar simplemente en los hoteles, sino que tenemos que tener otros espacios, porque nosotros hemos vislumbrado, por ejemplo, el Coliseo, que tenemos que adecuar, mirar a ver qué condiciones tenemos que cumplir allí como para poder garantizar el aislamiento de las personas. Y efectivamente hemos hablado con Dora Luz, con Alejandra Vanegas en su momento, pero nosotros necesitamos el acompañamiento acá en Concordia para que nos colaboren, para que nos direccionen a ver nosotros cómo adecuamos estos lugares. Estamos, digamos, casi que sobre el tiempo para poderlo hacer. Entonces es una urgencia manifiesta que nosotros estamos manifestando, perdón, a ver si de pronto se hace efectiva a través de ustedes ese acompañamiento, esa presencia aquí en el municipio, porque realmente la necesitamos. Agradecemos todos estos espacios que nos dan para participar, para informarnos, pero realmente necesitamos como esa presencia física aquí en el municipio para poder atender esta situación que yo la veo difícil para nosotros aquí en Concordia. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. También tiene la manito levantada Lina Bolívar. Adelante, Lina. Del municipio de Venecia. Bueno, entonces de pronto ya Lina no tiene como la pregunta, o de pronto ya le quedó de alguna manera alguna claridad en lo que hemos venido conversando. Entonces aprovecho ya como este espacio para dar un cierre con el compromiso del acompañamiento que definitivamente hoy nos lo manifiesta Concordia, pero todos los municipios con seguridad tienen esta necesidad. Entonces les manifestamos pues a ustedes que nos pondremos pues como en la tarea de revisar muy detalladamente con la doctora Natalia Montoya, incluso transmitirle a la secretaria y de ser necesario pues como organizar un tema de una acompañamiento específico que hoy iniciamos con todo el tema de protocolos de bioseguridad, que esperamos sea de bastante apoyo como herramienta para estas capacitaciones que ustedes van a empezar con los caficultores y con el tema de los vigías en las fincas, pero con seguridad pues esta otra necesidad manifiesta de desarrollar un tema de rutas, de alertas, pues en el momento en que se presentaran estos casos sospechosos o positivos. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta para trabajarlo con los enfermeros de los equipos de respuesta inmediata y con la sala de incidencia que ha venido manejando todo el tema del acompañamiento en detección, tratamiento y rastreo de los pacientes para el manejo que se ha hecho en el departamento de Antioquia. Entonces quedamos con ese gran compromiso y nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Les recuerdo entonces por último diligenciar el formato de asistencia para que a todos les pueda llegar la información por correo electrónico con todo el tema de la presentación, el video, las resoluciones y obviamente podernos poner en contacto con ustedes para este tema. Recuerden que también en días pasados les habíamos enviado a los correos electrónicos la solicitud pues de diligenciar como una basecita de datos para ponernos en contacto con las personas que ustedes hayan contratado por los perfiles de la concurrencia de PIC para nosotros poder pues también tener como un rastreo. Sabemos que algunos municipios ya han contratado personas de salud y seguridad en el trabajo o de salud ocupacional para que nosotros también podamos, digamos, tener una conexión, digamos, un poco más, digamos, certera y precisa con ellos o en su defecto, pues como con los enfermeros ELI, para nosotros poderlos apoyar. Lina vuelve y levanta la manito. Adelante, Lina, del municipio de Venecia. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Lina Bolívar, la DLS del municipio de Venecia. Sí, ahorita involuntariamente se me levantó la manito, pero bueno, quisiera intervenir y apoyar a mi colega Eliana. Nosotros en días anteriores ya nos habíamos reunido muy preocupados por la cantidad de personas que van a ingresar al municipio de Concordia. Si bien a nuestro municipio no van a ingresar esa cantidad de personas, la verdad sí nos preocupa mucho porque la capacidad de respuesta de nosotros es un poco nula para darle la respuesta inmediata. Entonces, además de hacer un sondeo con una persona que vive en Concordia, quiero dar pues un dato adicional. Él me dice que ellos están proyectando 8.000, pero que realmente por la cantidad de cosecha que se presenta son por lo menos 12.000. Entonces, realmente si el gerente estaba preocupado para la atención de este tipo de personas, adicional a esto, pues son muchas más las personas que van a llegar. Entonces, también nos preocupa que estas personas no tienen su seguridad social y además tampoco su servicio funerario. Entonces ahí sí se complica y se pone más compleja la situación. Lo importante es articularnos, trabajar de forma mancomunada para darle pues como un manejo adecuado
y poder estar preparados. Siempre debemos estar preparados para lo peor. Entonces, realmente pues eso es lo que nos preocupa. Nosotros apenas vamos a iniciar las reuniones con los caficultores, vamos a ofrecerle una serie de estrategias. Aquí pues lo de la bolsa de empleo no nos funciona mucho porque la capacidad del personal local no es suficiente para la recolección, teniendo en cuenta que tenemos proyectado solo entre 300 a 400 recolectores, pero esas personas se desplazan del departamento del Valle del Cauca y de la costa. Y hay otros que son muy particulares, que ellos no se confinan en una sola parte, sino que pasan por todas las fincas. Entonces, 2 días en una finca, 3 y así sucesivamente. Esos se llaman los andariegos. Entonces, esta situación también es muy compleja. Entonces, desde el gobierno municipal nos vamos a articular con los caficultores y además con la Secretaría de Competitividad y Productividad para crear como estas estrategias. Muchas gracias por el espacio, por la información y bueno, a respaldar pues a todos nuestros compañeros de la subregión del suroeste y más pues a Liana, que yo creo que es la que va a recibir muchos más recolectores y bueno, aquí vamos a estar como al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por tu intervención. Yo pienso que ese es el gran llamado. Creo que la subregión del suroeste, por fortuna, es una subregión de apoyo continuo, apoyo mutuo entre los municipios, de conocimiento de cada una de las situaciones específicas que puedan presentarse o manifestarse en cada uno de ellos. Y creo pues que este es el llamado colectivo y también es muy importante a trabajar unidos para que podamos sacar adelante, digamos, una actividad tan importante para el departamento de Antioquia. Allí les hacía ahora un refuerzo en términos de la estrategia que Antioquia ha venido utilizando con el tema de detección, tratamiento y rastreo detección, rastreo y tratamiento de los pacientes, donde es supremamente importante en la medida en que vamos haciendo adecuaciones de espacio y demás, que la llegada de las personas que vienen de otros departamentos o de otros municipios, sea una llegada que en la medida de lo posible, apliquemos estas encuestas de condiciones de salud para que sepamos quiénes vienen. Ahora Lina manifestaba una cosa muy importante y es el tema de la seguridad social. Hay que validar ese tema de la seguridad social porque en este caso quienes son responsables de ese acompañamiento y quienes son responsables de la muestra y demás, porque ustedes mismos lo saben, con las líneas de atención son las EAPB y las ARN. Entonces es muy importante tratar de identificar esos casos puntuales que tengamos de personas sin seguridad social para mirar si se puede pues como hacer, no sé, una portabilidad, si se puede hacer algo para que estas personas no queden descubiertas durante el tiempo en que están en nuestro departamento haciendo todo este acompañamiento de la posible. Entonces, son dos temas muy importantes y bueno, para adelante y con, digamos, todo nuestro compromiso para seguirlos apoyando y muchísimas gracias por la presencia. Que tengan un maravilloso día y les estaremos entonces enviando toda la información vía correo electrónico y comunicándonos con ustedes para estas mesas de trabajo. Adelante, doctora Eliana, para su intervención. No, solo decirles que Dios los bendiga y que Él nos dé mucha sabiduría para que podamos todos juntos enfrentar todo esto que ha sido nuevo para todos nosotros. Un abracito y de nuevo muchas gracias. Claro que sí. Adelante y seguramente Él está guiándonos en este camino. Amén. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Lo mismo, chao. Chao.